Hoy estamos en Dale Play a tu Futuro, un espacio de Óyeme Utadeo desde Filbo 2026. Este espacio es un espacio en el que vamos a hablar con los decanos de nuestras facultades para entender sin tanta carreta qué hay detrás de cada profesión. En este sentido, pues queremos traducir qué es lo que realmente se vive en cada facultad, porque cada facultad es distinta, y cómo está cambiando el futuro de estas disciplinas. Y sobre todo, pues cuáles son esas decisiones que están enfrentando los jóvenes hoy en su proceso de decisión de camino profesional. Entonces, para esto hoy estamos con Edgar Vargas, que es nuestro decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. Edgar es ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander, es magíster en Ingeniería Química de la Universidad Industrial de Santander y es doctor en Ingeniería Química de la Universidad de Aveiro en Portugal. Con él vamos a poner sobre la mesa preguntas, dudas, mitos que muchos jóvenes tienen hoy, que hemos recogido acá, pero pues que pocas veces se hablan como un poco en ese lenguaje y en ese camino un poco más sin tapujos. Así que pues muchas gracias, Edgar, por estar aquí y te vamos a inaugurar con una sección muy interesante porque vamos a entrar de lleno a conversar, pero primero vamos a hacer un calentamiento con unas preguntas que nos van a ir mostrando cuál es la personalidad de la facultad. Entonces, la primera pregunta, si tu facultad fuera una serie o película, ¿cuál sería y por qué? Gracias, Diana. Ante todo, agradecerte la invitación a la Filbot y me parece esto una actividad muy interesante de orientación para nuestros estudiantes y que conozcan los diferenciadores también que tenemos en cada facultad. Esto es una pregunta bien interesante y quiero comentarte que está muy dada hacia lo que la facultad quiere hacer y debe prevenir también. Sí, dos de esas películas, por ejemplo, WALL-E, tú sabes, de Walt Disney, de Pixar, es una película muy bonita, pero a la vez con un impacto muy fuerte del ambiente. Tú sabes que la civilización humana tiene que irse de la Tierra porque se llena tanto de desperdicios y no caben los desperdicios de la Tierra y sabemos que eso puede ocurrirnos. La Tierra es un sistema cerrado, no intercambia masa, entonces eso puede llegar a pasar. WALL-E es típico idea de economías lineales, o sea, la gente produce, la gente usa y la gente bota. Y siempre ese residuo final es normalmente un residuo sólido y empieza a acumularse. Pero cuando tú quieres una economía circular donde esos residuos vuelvan a ser productos, tú ya estás haciendo por el planeta. Y la consecuencia final es volver a tener la Tierra como la teníamos. La película tiene un sentido de que hay robots que están directamente buscando las plantas porque la Tierra está llena de sólidos, de basura y es tan importante una planta para volver a colonizar el planeta. Entonces, esa película creo que es algo que debemos minimizar del todo utilizando el conocimiento de la facultad. Y la otra película está muy inspirada en lo que yo hago también. Sí. Yo soy alguien que fabrica combustibles a partir de residuos. Utilizo segunda generación, o sea, yo uso residuos como cáscaras de huevo, aceites usados, cáscaras de cítricos para producir biocombustibles. Y recuerdo mucho en la parte 2 de Volver al Futuro, donde cuando regresan del futuro, el científico, el que se llama el Doc, y le dice a los protagonistas que le va a agregar combustible a su auto, al DeLorean, al famoso auto, y él agrega residuos, basura, latas, cáscaras, y le pregunta a uno de ellos, ¿por qué le agrega residuos? Y le dice él, es que en el futuro los combustibles son basura. Y eso es lo que desde mi semillero de investigación hacemos, utilizamos los residuos para eso. Entonces creo que también está muy alineada con el tema que tú me preguntas. Bueno, dos películas espectaculares, una casi de culto, diría yo, que es Volver al Futuro, y WALL-E, que nos deja unas enseñanzas espectaculares, además porque es un personaje icónico que nos va llevando justamente por ese camino de la realidad de nuestro mundo hacia donde estamos caminando. Y pues muy interesante poderlo traer a la Facultad de Ingeniería y Ciencias, verlo desde ese sentido y desde todo ese frente de la sostenibilidad
Y aquí ya nos está dando personalidad, ¿no? Estas preguntas nos ayudan a dar personalidad. Así que la siguiente es, pues, ¿qué canción representa la facultad? Es como tú bien sabes, Diana, estamos con la ola de Michael Jackson. Ah, claro. La película excelente, yo Sí, la sí, fui a ver sí. este fin de semana y la verdad es un culto de película de un personaje muy importante en los 80. Entonces yo decidí en una canción de Michael Jackson que se llama Canción de la Tierra, él es prácticamente es una oración, un sentido donde él a través de su tema dice que no podemos seguir contaminando el planeta. ¿Sí? Entonces la canción muestra desde su video el problema tan gigante de la tala de árboles, el problema tan gigante de la generación de residuos, la contaminación, y es algo que desde la facultad también podemos trabajar con nuestros programas de ingeniería química, con nuestros programas de ingeniería ambiental, nuestra biología ambiental. Son cosas que realmente podemos ayudar, digamos, a que eso no suceda. Entonces es una canción icónica, una canción fuertemente con contenido ambiental duro, pero sabemos que también podemos ayudar al planeta a través del conocimiento dado en nuestra facultad. Muy interesante esa canción, además porque nos centra como seres humanos justamente en qué podemos hacer ante pues el mundo un poco que metafóricamente se derrumba en este tipo de videos y de puestas en escena. Entonces ahí también rasgos de personalidad de gente que quiera trabajar en pro de la sostenibilidad del mundo y de nuestros recursos. Totalmente Entonces, cierto, Diana. Aquí en estas facultades y en las carreras siempre hay muchos cuentos, ¿no? Muchos mitos que es que los ingenieros esto, que los biólogos tal cosa, o que el que estudia tal otra es esto, sí, como un poco juicios, mitos. Entonces yo quisiera invitarte a que en 30 segundos nos digas el mito y lo afirmes o lo desmientas. Ok, pues nosotros tenemos un programa de ingeniería de alimentos más de 45 años en la sociedad colombiana y tiene un mito, que los ingenieros de alimentos son cocineros y que hacen lechona y que hacen embutidos. Y entonces yo sí quiero desmentir ese mito porque el ingeniero de alimentos es un ingeniero que se encarga de la producción de los alimentos a nivel masivo y con toda la técnica para que no haga daño, con toda la inocuidad, y tiene unas herramientas de ingeniería muy fuertes para que las personas no se enfermen, ¿sí? Hay que confiar en lo que hacen nuestros ingenieros, la vida útil del yogur, la vida útil del queso, eso tiene toda una serie de parámetros matemáticos de muy alto nivel. Entonces, los ingenieros de alimentos son grandes ingenieros y que está directamente relacionado con la salud humana, no son cocineros, y quiero que se desmienta el mito. Bueno, pues entonces aquí mito resuelto y además aprendimos porque claro, uno piensa en un ingeniero de alimento y puede que piense en un cocinero y puede que así cocine muy bien el ingeniero, pero eso no tiene nada que ver con una habilidad, con la ciencia y la ingeniería que hay detrás de su profesión. Bueno, entonces ya nos has dado diferentes características, ya nos has dado unas puntadas aquí un poco desde las metáforas y estos temas comunes de las películas, de las canciones. Entonces yo te quiero preguntar definitivamente, ¿quién no debería estudiar en esta facultad? ¿Esto para quién no es? Ok, yo pensaría, Diana, más bien decir qué dificultades podría tener la persona que estudia estas carreras de las ciencias y ingeniería. Yo pensaría que una de las dificultades que pueda tener ese estudiante es cuando realmente la matemática no se le da, que la odia. Y nuestros programas tanto de biología como de ingeniería tienen un componente matemático. Entonces realmente él podría tener dificultades. Hay un reto grande ahí. Hay un reto muy grande, pero desde la universidad podemos ayudarles a través de diferentes estrategias. Claro, se identifica temprano y se hace un acompañamiento con esas estrategias pedagógicas. Exactamente, Diana, exactamente. La otra es esas personas que quieren buscar resultados inmediatos, ¿sí? Y que se frustran cuando no los tienen. Y estas carreras de las ciencias y la ingeniería, los resultados no son inmediatos. Tienen procesos de investigación que requieren tiempo, trabajo. Entonces, también deben tener esa capacidad de asimilación. Yo pensaría que esas pueden ser las dos grandes dificultades que puedan tener, pero realmente
nosotros como la universidad podemos ayudarles a que ya no sean dificultades, que ya sea una fortaleza, pero en los procesos educativos en la institución lo podemos lograr. Claro, y tú bien lo acabas de mencionar, la palabra proceso es muy importante. Cuando uno entra a estudiar, pues tiene un proceso y ese proceso va a tener frustraciones, va a tener altibajos, pero es muy importante, pues como bien lo dices, que la universidad esté acompañándote en ese camino. Así es. Bueno, excelente. Entonces, bueno, por aquí ya nos van apareciendo muchas cosas que normalmente, digamos que no se dicen o no desde estas perspectivas y por eso las preguntas que traemos son así como un poco más coloquiales y de conversaciones juveniles, porque esto es lo que queremos poner sobre la mesa, una comprensión mucho más amplia, en este caso de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias. Entonces, pues ya sabemos que más allá como de la romantización de las carreras y demás, pues es muy importante ir un poco más al grano en estos procesos. Entonces, ahorita tenemos una pregunta que es bastante interesante porque nos va a dar una perspectiva y una visión de futuro de esta facultad, porque existe, ¿no? Y lo que te quiero preguntar es específicamente, ¿qué pasaría si en Colombia no existiera este conocimiento teniendo en cuenta todo nuestro ecosistema tan biodiverso? Pues Diana, realmente, como tú bien lo sabes, Colombia es uno de los países más megabidiversos del mundo, donde tanto especies de insectos como especies marinas, especies terrestres, pues tenemos de todo. Y no solo especies animales, sino especies vegetales, donde realmente este conocimiento en biodiversidad se vuelve importantísima en la formación de los estudiantes de todo tipo, porque les va a permitir tomar decisiones sostenibles y todas esas decisiones que muchas veces se manejan desde el punto de vista económico, tienen un componente adicional que es el componente de la sostenibilidad, de la biodiversidad, y eso hay que protegerlo, porque pienso que es uno de los recursos más importantes que tiene el país, ¿sí? Cuando uno piensa en la diversidad, por ejemplo, de especies vegetales, uno sabe el potencial que se tiene desde la farmacéutica, ¿sí? El potencial que se tiene desde la bioprospección, ¿sí? Desde el mismo turismo sostenible. O sea, Colombia puede explotar muy fuertemente desde el concepto de sostenibilidad todos esos ecosistemas que tenemos, tanto marinos como terrestres, y toda la biodiversidad de insectos, de fauna, de todo lo que hay. Entonces, yo no me puedo imaginar si ese concepto no se tiene, cómo puede alguien tomar una buena decisión, porque es sobre esas decisiones que realmente se valora realmente el impacto, no solo económico. Aquí tenemos que ver el impacto social y el impacto ambiental. Entonces creo que es un conocimiento que debe permear a todos nuestros estudiantes, no solo de nuestra institución, sino del país y del mundo. O sea que esta es una facultad y el conocimiento, digamos, que se aporta desde aquí y que se va construyendo, pues no podemos prescindir de él. Por lo menos no en este contexto en el que estamos viviendo y que estamos transformando, no sé si para bien o para mal, nuestra humanidad. Y todos estos procesos sostenibles pues requieren también toda esta reflexión y este análisis frente a cómo aportamos y cómo impactamos al mundo desde estas profesiones. O sea que imposible prescindir de nuestros ingenieros ambientales, químicos, de alimentos, que analizan y que nos acompañan a tomar mejores decisiones para la vida y para el futuro. Exactamente, Bueno, Diana. muchas gracias por ese contexto. Respuesta profunda para una pregunta profunda. Así que bueno, para seguir conversando, nosotros hemos dado como 4 bloques para conversar. Uno es sentido y propósito, el otro es futuro y tendencias, el otro es decisiones difíciles y el otro es vida universitaria real. Cada uno tiene 4 preguntitas, 3 preguntitas. ¿Cuál quieres escoger? Y con ese nos vamos. Me gustaría, Diana, sentido y propósito, por favor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar. Preguntas sobre la facultad. Y la primera es, ¿cómo se aplica en la vida real lo que enseñan? Realmente, Diana, es una muy buena pregunta y te lo voy a dar desde
desde mi punto de vista como profesor de la institución. Yo enseño en todas mis asignaturas la importancia de la economía circular, ¿sí? Pero la economía circular es importante no solo tener el concepto, sino también que podemos llevar eso a la cotidianidad. O sea, que yo pueda realmente, desde mi quehacer como humano que soy, llevar ese concepto. Entonces, por ejemplo, con base en todos esos lineamientos, principios que uno entrega a los estudiantes sobre la economía circular, por ejemplo, para mí sería muy feliz donde mis estudiantes empezaran, por ejemplo, a reducir el consumo de cosas que no necesitan. O, por ejemplo, pensar que cualquiera de los productos que consumen tengan forma de reciclarse. O porque esos ingenieros tengan los conceptos de diseñar procesos sostenibles, pero también que tengan ese concepto de circularidad. O por qué no. Compras conscientes. Exactamente. El tema del reuso. El tema del reuso. Que siempre, cuando vayan a tirar algo, antes de tirarlo piensen si realmente lo puede usar otra persona o lo puede reusar en su casa. ¿Sí? Por ejemplo, en vez de tirar, por ejemplo, residuos orgánicos, ¿por qué no tratan de fabricar un compost? ¿Sí? Que es muy sencillo para utilizarlo para las plantas que tengan en su casa. O que si su huerta, por ejemplo. Por ejemplo, una huerta casera, que tú sabes la importancia que tienen ahora, ¿sí? Desde el punto de vista de tener cosas, condimentos orgánicos, bueno, todo lo que sabemos que una persona que cocina en su casa pues tiene a la mano. Por ejemplo, que cuando tome un envase que sea desechable, trate de darle el mayor tiempo de vida útil a él. Que lo reuse, que lo vuelva a llenar, que lo llene tantas veces él pueda. O sea, que realmente el concepto de vida útil se extienda muchísimo. O sea, entre más tú puedas usar ese producto, ya estás haciendo economía circular. Y qué mejor si luego lo puedas usar para otra cosa. Entonces, yo sí creería que uno de los grandes conocimientos y enseñanzas que le podemos dar a nuestros estudiantes es ese concepto del reuso, del reciclaje, de mirar la vida útil de un producto, de que lo usen mucho. O sea que esa raíz que tienen nuestros ingenieros y científicos es básicamente la conciencia por ese planeta de cómo lo cuido a través de mis acciones. Así es. Eso es lo que trabajan, digamos, a profundidad y son sus motivaciones más profundas. Y las asignaturas, por ejemplo, que impartimos en la institución, por ejemplo, nosotros tenemos ecodiseño, tenemos pensamiento ambiental. Son cosas que realmente van a lo más profundo del ser y que cada vez que crean que van a hacer una acción que no se debe, no la hagan porque ya lo tienen como un valor propio. Y eso es de las cosas que más nos interesa en la institución. Interesantísimo. Y esto me abre a la siguiente pregunta, que es, bueno, esto es en la cotidianidad, en la vida real, en tu día a día, digamos en tu entorno familiar. Pero, ¿cuál crees tú que es el problema del país que podría resolver mejor esta facultad? Yo tendría que dividirlo, Diana, en las dos grandes áreas que tiene mi facultad. Nosotros tenemos las ciencias naturales muy alineadas con las ciencias biológicas y las ingenierías. Muy alineadas a las ingenierías de procesos, a las ingenierías de la tecnología. Entonces, yo pienso que uno de los grandes problemas que tiene el país desde el punto de vista ambiental precisamente es ese manejo, digamos, de las cuencas, ese manejo del cambio climático, todo lo que tiene que ver con el problema de los residuos sólidos que manejamos. Entonces, ese es un problema que nuestros profesionales pueden ayudar a solucionar desde su casa. Y si tú sabes que desde la casa empezamos a trabajar nuestro conocimiento, eso va a permear hasta lo macro. Así es. ¿Sí? Nuestros ingenieros, yo pienso que están muy relacionados con el desarrollo de tecnologías
que sean mucho más amigables con el medio ambiente. O aquellos ingenieros, por ejemplo, los químicos que elaboran proceso, ¿qué tal si en ese diseño del proceso ellos puedan diseñar ese proceso utilizando conceptos de la química verde, utilizando conceptos de la sostenibilidad, que son conceptos fundamentales para que el proceso de transformación de las materias primas en productos elaborados sea mucho más sostenible con el medio ambiente, que tenga mucho menos impacto, ¿sí? Y lo mismo con las tecnologías, o por qué no, la alimentación saludable, ¿sí? Que cuando tú te alimentes sepas exactamente que te está beneficiando a tu salud, ¿sí? Entonces, como tú bien sabes, tenemos áreas de ingeniería de alimentos también, pero ellos también pueden solucionar los problemas de obesidad, ¿sí? Problemas de malos hábitos y fuera de eso, que conllevan enfermedades muy complejas. Entonces, realmente sí podemos, desde la facultad, solucionar grandes problemas que tiene este país. Veo que el aporte puede ser muy amplio, un abanico muy interesante de problemas que realmente hoy está sufriendo la sociedad, como el tema de la obesidad, el tema de la alimentación, el tema de los residuos, el tema del desarrollo tecnológico y sus materiales. Entonces, pues es un abanico grandísimo y me encanta aprender aquí contigo sobre eso. Y yo para esto tengo que saber entonces ahorita en dónde se ve reflejado el impacto de los egresados en este momento. En dos grandes sectores. Uno de ellos es el sector productivo, ¿sí? El sector que maneja la economía del país desde el punto de vista de la producción, porque como tú bien sabes, estamos formando ingenieros, desde ingenieros de proceso hasta ingenieros en tecnología. Y tú sabes que en gran parte eso es lo que domina la economía de un país. Ingenieros químicos que trabajan con energías renovables, que se les da los insumos para que piensen en más que utilizar combustibles de carácter fósil. ¿Qué tal si utilizamos biocombustibles degradables o combustibles que no tengan problema con el medio ambiente? Tú bien sabes que el país actualmente tiene biocombustibles en su canasta de combustibles. Así es. La gasolina se mezcla con un 10% de bioetanol y el diésel se mezcla con un 12% de biodiesel. Entonces, el país está aportando, pero uno sí puede hacer muchísimo más para que ese biocombustible sea aún con menor impacto ambiental. Y nuestros ingenieros están trabajando en el tema. Y en la parte ambiental, pues imagínate, ¿sí? ¿Qué tal si protegemos las cuencas donde nacen los ríos? Nuestros biólogos ambientales tienen un impacto importantísimo ahí, ¿sí? ¿Qué tal si pensamos, por ejemplo, en el 50% de nuestro territorio que es el mar? Nuestros biólogos marinos están trabajando ostensiblemente para la conservación del ecosistema marino. Tú sabes que gran parte de la absorción de CO2 está en el mar, las algas. Pues realmente tenemos toda la capacidad en la formación de nuestros profesionales precisamente para tener ese impacto ambiental y económico en el país. Pero hay que verlo que ese impacto económico, como lo he dicho en toda nuestra conversación, debe tener el impacto ambiental, la sostenibilidad, ¿sí? El mínimo daño al planeta. Edgar, esto es súper interesante, pero quisiera saber de qué manera se incentiva a los estudiantes esa capacidad de preguntar, como de formular esas preguntas que desafíen pues los modelos actualmente establecidos, los que apenas están empezando a pensarse esa sostenibilidad o ese futuro. ¿Cómo se incentivan o se orientan a los estudiantes en ese camino? Interesante, difícil, pero te voy a decir desde el aula de clase, la que imparto. Por ejemplo, luego de dar mi discurso técnico, hacer una serie de actividades de aprendizaje significativo que el conocimiento de ellos se vaya a un conocimiento profundo a partir de aprendizaje activo, donde ellos a partir de diferentes procesos reales que toquen, que vean el conocimiento, puede ser muy interesante. Pero también incentivo profundamente en que las preguntas tengan un alto nivel. O sea, yo premio a esos estudiantes por el nivel de la pregunta y la buena pregunta que ellos hagan. Porque tú sabes que
que la capacidad de preguntar, cuando tú tienes buena capacidad de preguntar es porque conoces muy bien el conocimiento que manejas. Entonces incentivo y doy puntos a los estudiantes cuando hacen muy buenas preguntas. Y como tú sabes que manejas ya un incentivo y un estudiante, su incentivo siempre será la nota, si yo les insisto que sea más el conocimiento, pues eso los motiva a estudiar antes. O sea, hacen aula invertida. Claro. O sea, me voy bien preparado para descrestar al profesor porque él me va a dar puntos. Entonces, de esa forma, Claro. yo incentivo mucho que los estudiantes hagan muy buenas preguntas y que indaguen un poco más profundamente el conocimiento que vamos a ver en clase. Y yo creo que esto también demarca un camino frente a los temas pedagógicos, en el aula, en cómo estamos de verdad enseñando en el marco de lo universitario. Porque ya, digamos, el tablero de tiza, pues está mandado a recoger, ya tenemos es que estar haciendo muchas otras acciones como las que acabaste de mencionar. El tema del aula invertida es espectacular porque pues el estudiante es el líder de su proceso y va acompañado del profesor, pero también es esa relación profesor-estudiante donde pues hay un crecimiento mutuo. Entonces creo que es muy interesante no solo la formulación de preguntas, la curiosidad, sino ese camino de la pedagogía para aprender más y mejor. Tal cual, Diana. Bueno, entonces yo creo que para todos nuestros oyentes, yo creo que queda mucho más claro cuál es el sentido real que hay detrás de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. O sea, yo creo que has sido muy generoso con tus respuestas, nos has dado unos puntos muy clave para analizar y para conocer, y esto es información general. Y yo quiero que cerremos con esta dinámica famosa de TikTok que es el ping-pong. Entonces estas son preguntas rápidas que según son un poquito difíciles de responder, pero que tienen una respuesta fija y rápida. Vale. Vamos. ¿Listo? Entonces, las preguntas van de corridito, ¿listo? Entonces, ¿formar para conseguir trabajo o para cambiar el mundo? Formar para cambiar el mundo diario. Perfecto. ¿Seguir la pasión o asegurar la estabilidad? Seguir la pasión. ¿Ser el mejor técnicamente o el más influyente? Ser el mejor técnicamente. ¿Fracasar temprano o acertar tarde? Yo creo que fracasar temprano. ¿Aprender haciendo o pensar antes de actuar? Pensar antes de actuar. ¿Profundidad o versatilidad? Profundidad. ¿Disciplina o talento? Las dos. Bueno, trampa, pero listo, está bien. ¿Datos o intuición? Datos. ¿Velocidad o precisión? Precisión totalmente. ¿Construir carrera o construir propósito? Construir propósito. Y ahora, para finalizar, tu facultad en una ventaja que nadie más tiene. La sostenibilidad. Bueno, creo que esa era la más fácil, porque nos lo has dicho durante Sí, toda la claro. entrevista. Está en el sello de la facultad. Está en el sello, de acuerdo. Bueno, decano, pues muchas gracias por esta conversación. Ha quedado muy claro, siento que mucho más amplio el conocimiento que en esta facultad se desarrolla, se imparte. Y pues a todos los que nos están escuchando o nos van a escuchar, pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Dale Play a tu Futuro, un espacio de Óyeme Utadeo desde la Filbo 2026. Y aquí buscamos traducir las facultades a través de quienes las lideran, que son nuestros decanos, para entender su cultura, su futuro y las decisiones reales que están enfrentando hoy los jóvenes. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Diana.